Buenas tardes a todos. Hoy, en primer lugar, tenemos que dar las gracias a la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha por cedernos estas instalaciones. Es decir, que bueno, con la Fundación Ortega Marañón, con programas internacionales aquí en Toledo, venimos colaborando desde hace 25 años, que casualmente es los que cumple esta biblioteca regional. Un hito en Toledo y un sitio donde se reúne toda la sociedad, de todas las edades y de toda la sociedad, no digo toledana. Aquí nuestros estudiantes realizan prácticas y les sirve también para tener una inmersión cultural con todos los jóvenes, universitarios, de todo índole, como decía, aquí en Toledo. Bueno, también, por otra parte, estamos de cumpleaños, es el centenario de la revista de Occidente. Decir que la Fundación Ortega Marañón tiene varias patas, mencionarlas solo para que vean la institución en la que estamos y cómo nuestro fundador, Ortega y Gasset, en un principio y posteriormente se unieron las dos fundaciones de Gregorio Marañón. La divulgación, la cultura es un eje muy importante que por lo tanto se empieza todo con el archivo personal de Ortega y Gasset, de José Ortega y Gasset, y la biblioteca que está en Madrid, en nuestra sede principal. También el Instituto Universitario es otra de las patas, otro de los columnas donde se apoya nuestra fundación. El Centro de Estudios Internacionales, tanto en Madrid como en Toledo. Los estudios del Centro de Estudios de Gregorio Marañón y el Centro de Estudios de Ortega, los estudios orteguianos, y la Revista de Occidente. La Revista de Occidente, que como digo, cumplimos 100 años, desde 1923, su primer número, con la dirección del propio José Ortega y Gasset y como secretario de redacción Fernando Vela. Para esta efeméride ha habido distintas actividades, entre ellas este seminario, 100 años leyendo. Y antes de comenzar y de presentar a María Luisa Maelar, que la tengo aquí a mi lado, es un placer poder presentarla. Quizá vamos a hacer algo, primero por educación vamos a presentar y después vamos a poner un vídeo a modo de introducción sobre este centenario que estamos celebrando. Decir que se han hecho también en otras ciudades, como ayer en Alicante, también en Salamanca, en Sevilla, ¿verdad? Y también mencionar la exposición que hay en la Biblioteca Nacional en Madrid. Una exposición, no se la pierdan, hasta el 4 de junio. Una fecha muy importante que tienen que marcar en su calendario porque hasta el 4 de junio pueden verla en la Biblioteca Nacional y allí poder ver documentos originales, litografías, imágenes muy interesantes que explican muy bien, especialmente la primera etapa de la revista de Occidente. María Luisa Maelar es doctora en Filología, tiene el premio extraordinario por su doctorado y es presidenta de la Asociación Matritense de Mujeres Universitarias. En la actualidad dirige la colección de biografías de mujeres de Elia Editores, que ha publicado ya 41 biografías de mujeres que han destacado a lo largo de la historia universal en diversos ámbitos del conocimiento. Voy a mencionar solo algunas líneas que me han parecido las más destacadas y también para explicar en qué dirección o qué reflexión vamos a hacer sobre la revista de Occidente, sobre este centenario. Desde los años 90 estudia el pensamiento de María Zambrano, también decir que discípula de Ortega y Gasset. Ha publicado al respecto los libros de María Zambrano, La literatura como conocimiento, en 1997, Estampas Zambrianas, en 2004, Vida de María Zambrano, en 2009, y María Zambrano y los feminismos. Como vemos, es una experta, María Zambrano. Ha participado también en el libro Diccionario de Pensadoras en 2020, coordinado por Juana Sánchez Gay, y a su vez ha coordinado el número de marzo de la revista de Occidente en 2020, dedicada a la mujer, titulado El sí de las mujeres. Ha participado en el ciclo La ciudad y los autores, organizado por la Fundación Ortega Marañón con la colaboración de Salamanca y Carmen Martín Gaite en el ciclo Madrid otra mirada. Es interesante, en la revista Occidente, en el primer número, en propósitos, uno de los que tengo aquí marcado es de las
las líneas que marcó Ortega en este primer número, recibir de cuando en cuando noticias claras y meditadas de lo que siente y se hace y se padece en el mundo, y especialmente en el mundo que vivimos y que vivieron. Por tanto, yo creo que también esta perspectiva de la mujer en la revista de Occidente, creo que no hay una persona más indicada para poder decirnos cómo han sido las mujeres que han estado y cómo han desarrollado su labor en la revista de Occidente y cómo ha sido su aventura, porque probablemente no sería nada fácil, entiendo. Pues ella es la que nos va a hacer esta disertación o este diálogo sobre la revista de Occidente en su centenario. María Luisa, ponemos el vídeo primero. ¿Está bien? Muy bien. Tenemos que inventarnos nuestra propia existencia y a la vez este invento no puede ser caprichoso. La publicación de Meditaciones del Quijote en 1914, donde está la frase esencial de la filosofía de Ortega, yo soy yo en mi circunstancia y si no la salvo ella, no me salvo yo, Ortega se convierte en el líder indiscutible de la cultura española. La creación de la revista de Occidente en julio de 1923 por parte de José Ortega y Gasset y de Fernando Vela va a significar un aldabonazo en la vida cultural española, también en toda la comunidad que se expresa en español. La revista de Occidente es la revista por excelencia de la modernidad española. Escucha a una serie de seniors, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Baroja, a Ramón Gómez de la Serna. Ramón Gómez de la Serna va a ser una presencia constante en la revista. Pero de manera particular, Ortega se va a centrar en lo más arriesgado, que es en los jóvenes, en los Lorca, en los Alberti, en los Pedro Salinas, en los Buñuel. Ortega solía decir que había nacido encima de una linotipia porque era el hijo del director del Imparcial y la casa de la familia estaba encima de la redacción del Imparcial y porque tuvo un sentido de la presencia en los medios de comunicación muy fuerte de los intelectuales. Por fin llega un día en que el viejo deseo se cumple. La realidad lo recoge y obedece. Hemos puesto el pie en la altura prevista. Ortega va a unir tradición y modernidad y que las ideas de fuera vengan a España, que se caigan los Pirineos, que se rompa el muro que había estado cerrado a la Ilustración española. Lo que la revista de Occidente hizo para España es incorporar casi todo lo que era verdaderamente relevante de la cultura alemana, francesa, norteamericana o británica. También Ortega dio cabida a muchas mujeres talentosas de la época, María Zambrano, Rosa Chacel, Victoria Ocampo. En la parte gráfica estuvo Maruja Mayo, 23 viñetas. Esas mujeres debatieron sobre el ser de la mujer y el feminismo en la revista. Todos los años van a ser extraordinarios. En cualquier biblioteca española de alguien que tuviera algo que ver con la modernidad estaba. Y cierra su primera etapa, desgraciadamente, en un fatídico julio del 36. La revista es imposible que salga en el año 39, por razones obvias, ¿no? Y además Ortega está exiliado, primero en Argentina y después en Lisboa, y quiere estar cerca de España, aunque no quiere estar en la España de Franco. Y en el 63, aprovechándose de la ley Fraga de ese momento, la revista de Occidente vuelve a salir y vuelve a ser un lugar importante donde todavía están algunos testigos, algunos actores de la primera época. Y después, emergencia de unas nuevas generaciones, una generación que va a ser la que va a marcar la transición política española. Esta vez va a estar dirigida por su hijo, José Ortega Espotorno, del 63 al 75, de lo que denominamos la segunda época de Revista de Occidente. Y gracias a la presidenta fundadora de esta fundación, Soledad Ortega Espotorno, hija del filósofo, y también gracias a la colaboración de Gregorio Marañón Beltrán de Lis, en 1980 se puede volver a publicar la revista.
Lo que me parece más relevante de la aparición de Revista de Occidente y su mantenimiento en la actualidad es la apuesta firme porque el pensamiento y la cultura es el camino para esclarecer siempre la sociedad en la que vivimos. Antes se decía que lo que no está en los medios de comunicación no existe, y ahora podríamos decir que lo que no está en las redes no existe, y por lo tanto debemos estar. Ahora debemos estar con el sentido y con la sensibilidad que marcaron los propósitos que Ortega escribe en el número 1 en julio de 1923. El rigor, el equilibrio, la moderación, pero sobre todo un uso inexpugnable de la libertad de expresión y la libertad del pensamiento. Es un vídeo que también sale María Luisa en algún momento, ¿verdad? Su realizadora y directora ha sido Sonia Tercero y bueno, esperemos en el futuro poder hacer hasta un documental, que creo que hay suficiente material y creo que puede ser del interés del gran público. Pues María Luisa, después de esta breve introducción, discúlpame si no he reflejado toda tu trayectoria, pero para resumirlo y para enfocarlo también desde el punto de vista de, yo creo que de la mujer, ¿verdad? Que aunque pasarás por distintas etapas. Sí, pero voy a dar una visión general y luego me voy a centrar en la mujer. Pues adelante. Pues muchas gracias, agradezco a Miguel Ángel López Alar por su presentación, y también a la Biblioteca de Castilla-La Mancha y a la Fundación Ortega Marañón, que me permite celebrar con todos ustedes los 100 años de Revista de Occidente. En principio voy a realizar un pequeño recorrido por la vida de la revista, porque es que creo que a lo largo de este camino vamos a encontrar algunas claves para comprender nuestro presente, o al menos para situarlo. Como saben ustedes, Revista de Occidente es una revista de ciencia, arte y pensamiento que ha acompañado en su travesía a todo un siglo en el que hemos asistido a cambios trascendentales en la cultura occidental. Vamos a ver hasta qué punto estos cambios se han producido y dónde se han producido. En cualquier caso, la revista ha sido un testigo privilegiado, siempre firme a los objetivos, a los propósitos iniciales de su fundador, Ortega y Gasset. Es aportar algo al esclarecimiento, a la claridad del mundo, a través de la inteligencia y de la libertad. Porque sin libertad no hay posible desarrollo de la inteligencia. El mundo ha cambiado mucho en estos 100 años, pero han cambiado las causas profundas por las que Ortega y Gasset, fundador de la revista, consideró la necesidad de esta publicación. Bueno, voy a traer aquí las palabras del filósofo que han sido ya muy escuchadas, pero me parecen fundamentales para iniciar este camino. Esas palabras que Ortega escribió con el título de Propósitos en el primer número de la revista en 1923. Dice Ortega: en la sazón presente adquiere mayor urgencia este afán de conocer por dónde va el mundo, pues surgen por donde quiera los síntomas de una profunda transformación en las ideas, en las maneras, en los sentimientos, en las instituciones. Muchas gentes comienzan a sentir la penosa impresión de ver su existencia invadida por el caos.
¿Cuál era esta situación en los años 20 cuando Ortega pronuncia estas palabras? El siglo XX, a partir de su segunda mitad, había asistido con asombro y optimismo al gran progreso tecnológico que se había producido en el siglo: el ferrocarril, la electricidad, el telégrafo, el cine, la aviación, el gran sueño del hombre, poder volar como los pájaros. También había asistido a cambios más inciertos como la masificación de las grandes ciudades y el triunfo de la revolución bolchevique en 1917. Este siglo esperanzado se topa de bruces con la Gran Guerra del 14. Y este acontecimiento, de una mortandad extrema, sobre todo en la juventud europea, modifica el panorama, no solo modifica el panorama geopolítico mundial, sino también la conciencia europea. La incertidumbre de la época se refleja en el pensamiento y en las artes, con el surgimiento de las vanguardias artísticas, y también en un acontecimiento nuevo que se convertirá en una de las revoluciones más importantes del siglo XX, la entrada de la mujer en el espacio público y su participación en terrenos acotados para ella, como el del pensamiento y el de la genialidad creadora. Estos hechos han producido un cambio radical en las costumbres, que es lo que en este momento percibe Ortega. El cuerpo, una realidad que había estado oculta y humillada durante largo tiempo, sale a la luz y se refleja en la mujer. Sus faldas se acortan, al igual que las largas cabelleras. La mujer se quiere deportista, reclama sus derechos y comienza a ejercer con libertad sus relaciones sexuales. Perdón. Entran en escena, por tanto, el sexo, el erotismo y el amor, con todas sus posteriores secuelas que llegaron para quedarse. La obsesión por el deporte, el cuidado extremo del cuerpo, la sobrevaloración del sexo, los placeres sensuales y el prestigio de todo lo juvenil frente a lo viejo y a la ancianidad frente a la adolescencia. En estos momentos iniciales, la vitalidad y la creatividad se unen a la incertidumbre. Son los felices años 20. Y es que, a pesar de la conmoción de la Gran Guerra y sus secuelas, los años 20 son una época tremendamente vital, no solo por el descubrimiento del cuerpo y de una nueva forma de ser mujer, sino por la importancia de la vida individual. Las más importantes corrientes filosóficas del momento se dedican a la vida: Simmel, Bergson, Scheler, Nietzsche, Ortega. La fecundidad del pensamiento y de la creación artística abren nuevos horizontes, y en este momento, a la vez de incertidumbre y de esperanza, surge Revista de Occidente. Bien, no voy a contaros el inicio de Revista de Occidente, que lo habréis oído, se habrá contado a lo largo de todas estas celebraciones, en muchas ocasiones, cuando Ortega, acompañado de Fernando Vela, por la Gran Vía, empieza a sentir la necesidad de una revista que dé respuesta a todos estos cambios que se estaban produciendo en la época. Como acabamos de ver en el vídeo que dice Fernando Rodríguez de la Fuente, la revista hasta el 36 fue un camino abierto a todo el más importante pensamiento europeo, a la ciencia europea y al arte europeo. Los principales autores estuvieron presentes en la Revista de Occidente, pero también, como dijo Fernando, estuvieron los jóvenes. Uno de los primeros, el primer poemario de Federico García Lorca, Romancero gitano, vio la luz en la editorial Aneja, Revista de Occidente, que se creó un año después, pero también Calicanto, de Rafael Alberti, Cántico, de Jorge Viñén. Ramón Gómez de la Serna estuvo desde el principio presente y colaboró en la revista. También estuvieron presentes los más avanzados, digamos,
artistas plásticos de la época que hicieron viñetas para la revista, entre ellos Maruja Mayo, Nora Borges, Barradas o Benjamín Valencia. Durante todo este periodo, la revista se convirtió en un referente internacional. Esto es importantísimo porque antes hemos hablado de la masificación de las ciudades. París estaba llegando a los 3 millones, casi 10 en Londres, 20 millones, casi 20 millones en Nueva York. Madrid era una ciudad que no llegaba al millón de habitantes. Entonces, la hazaña de conseguir esta proyección internacional desde un lugar no tan desarrollado industrialmente como otros países europeos o la misma América, y desde una ciudad de dimensiones mucho más reducidas que las grandes urbes que se estaban creando en ese momento, es una hazaña realmente digna de tenerse en cuenta. Bien, sabemos que la revista tuvo que cerrar en el Madrid convulso de 1936, entre otras cosas porque peligraba la vida de sus principales promotores, que tuvieron que salir al exilio. Pero gracias a una cierta apertura del régimen de Franco y a la Ley Fraga de 1966, el hijo de Ortega, José Ortega Escotorno, logró que la revista resurgiese como un guadiana en 1962. ¿Qué había pasado en el mundo en este tiempo en el que en España habíamos sufrido una guerra fratricida, una dura posguerra, y vivíamos de espaldas a la democracia? La Segunda Guerra Mundial, los campos de exterminios nazi y los gulags soviéticos habían sacado a la luz las fuerzas oscuras latentes en el periodo anterior. Se inicia una política de bloques desde un triunfo de las ideologías sobre el pensamiento, que ya se había iniciado en los años 30. La bomba atómica pone de manifiesto una reflexión de Paul Ricoeur, que retomaremos más adelante. Esta reflexión es la siguiente: conforme avanza el poder del hombre sobre la naturaleza, avanza su fragilidad, en este caso concreto, la de la posible destrucción del planeta que lo acoge. La esperanza retrocede y el pensamiento continúa deslizándose por la senda del nihilismo iniciada por Nietzsche, con la filosofía existencialista que vacía de contenido la vida recién descubierta en los años 20. Más adelante la filosofía desembocará con el postestructuralismo de la reconstrucción en el cuestionamiento de los fundamentos clásicos de la filosofía, el sujeto y la verdad, los pilares de la cultura occidental. En fin, sin embargo, se consolida la vieja idea de progreso y el progresismo se convierte en la palabra más valorada, apuntalada por una mejora económica que consolida el estado del bienestar en Occidente, incluida la España de Franco, y que comienza a relegar al olvido problemas anteriores sin resolver en el terreno del pensamiento. La mujer sigue ganando puestos en la sociedad y Simone de Beauvoir publica en 1947 El segundo sexo, que será el faro del movimiento feminista de los años 70. La revista se estrena en 1962 con viejos colaboradores como Fernando Vela, Paulino Garagorri, Rosa Chacel, también con colaboradores extranjeros antiguos como Heisenberg o Bertolt Brecht o Denis Guzemont. Pero un año después, esto me interesa mucho, saca a la luz un número extraordinario titulado 40 años después, 1923-1963, en donde se analizan los cambios acaecidos en la sociedad occidental durante ese periodo y que ya anunciaban la consolidación posterior, como veremos. Me interesa mucho señalar cómo en este momento de mediados de los años 60, los autores que escriben en la revista ya analizan una deriva de las principales tendencias de los años 20
que se mantendrán hasta nuestros días en un proceso de creciente consolidación y a veces de evaluación. En principio, a nivel político se habla del declive de Europa en el contexto mundial, declive que se ha ido acrecentando en ese momento frente al ascenso de los imperialismos de América y la Unión Soviética y del necesario proceso de unificación que sabemos se producirá más o menos, se irá produciendo a partir de esas fechas. Txoeka-Goitia señala la pérdida de un vivir humano en las ciudades debido a un crecimiento descontrolado que había dejado de ser un crecimiento histórico, es decir, una empresa colectiva de todos los que viven en una ciudad, para caer en manos del dirigismo político y la tecnocracia. Esto se ha ido acentuando y ya hemos asistido a la conversión de las ciudades históricas en lo que se ha dado en llamar parques temáticos, a la huida de los vecinos de esas zonas de turismo. Ferrater Mora señala ya el declive del pensamiento y el problemático terreno en el que se estaba introduciendo la filosofía, cuestionando su misma razón de ser, entre otras causas, por la deriva ideológica de la Alemania nazi durante el periodo nazi. Alemania había sido durante el siglo XX, XIX y XX el centro intenso del desarrollo de la filosofía occidental, pero también el creciente prestigio de la ciencia, que sigue avanzando en su desarrollo tecnológico, y el mantenimiento como opción teórica del materialismo histórico muy presente en casi todas las universidades de Occidente. Pero quizá lo que más me llamó la atención y lo que me parece más significativo a nivel de mentalidad colectiva sea la reflexión de Lafuente-Ferrari sobre la deriva de lo que Ortega denominó la deshumanización del arte de los años 20. Porque Ortega ya había recalcado que el arte respondía, era un reflejo del espíritu del tiempo. Por lo tanto, comprender al arte era comprender qué estaba pasando en el alma de los habitantes de una circunstancia determinada. ¿Y qué es lo que había sucedido según Lafuente-Ferrari? Que el término vanguardia, que se había unido al de progreso, que en los años 20 había significado un grito de libertad y de movimiento hacia el futuro, se había solidificado en un esquema fijo. De la originalidad se había pasado a la repetición, del movimiento al estatismo, de la ironía al fanatismo, al negar la legitimidad a cualquier divergente. Un fanatismo, señala Lafuente-Ferrari, apoyado por los críticos y un boyante mercado del arte. Yo creo que este estatismo de los movimientos iniciales que se produjeron en los años 20, que se han ido solidificando, convirtiéndose en algo estático, va a suceder en otros ámbitos de la vida. Finalmente, Julián María señala algo que también apreciamos hoy en día, que el culto a la juventud, que se reflejaba en los años 20 por la precocidad de los pensadores y de los autores, que muy pronto empezaban a hacer grandes obras, ese culto a la juventud se había convertido, lo llama Julián Marías, en un juvenilismo, es decir, un intento de prolongar indefinidamente la juventud, algo que cada vez se va acrecentando más mediante la ayuda de la ciencia y ahora mismo de la inteligencia artificial que dice que nos va a traer la inmortalidad. Bueno. Pero el culto al cuerpo y el sexo siguen siendo prioritarios en el seno de la nueva sociedad, como continúan siéndolo hoy en día. Eso es una corriente que se mantiene acrecentándose. Durante este periodo importante de los años 60 a los 80, al 75, Revista de Occidente se convertirá en un foro de libertad de expresión
frente a la España de la censura del régimen de Franco, introducirá los nuevos valores en alza en la cultura española, de Eugenio Trías, Miguel Delibes, Juan Benet, José Luis San Pedro, Caro Baroja, es decir, casi toda la cultura emergente en esos años pasa por Revista de Occidente. De nuevo, los avatares políticos, ahora de la transición española, condujeron al cierre de la revista en 1975. Era un periodo incierto ante la nueva época que se abría para la sociedad española. Revistas tradicionales de pensamiento y cultura, como Cuadernos para el Diálogo, Triunfo, Papeles de Sonamadas, cierran, y otras abren por breve tiempo, como Ajo Blanco y Ozono, más radicales. Pero fue ahora el tesón de la hija de Ortega, Soledad Ortega Escotorno, quien retomó la naturaleza de guardiana de la revista, que resurgió de nuevo en 1980 y se mantiene hoy en día, en el 2023, en el que celebramos sus 100 años de vida, intentando mantener los objetivos de su fundador, clarificar el mundo en que vivimos. Esta continuidad es señalada por Soledad Ortega en el número de la renacida revista en los años 80, pero va añadiendo problemas nuevos que se van incorporando a nuestra sociedad. Ha cambiado el contexto cultural, dice Soledad. Se aprecia una gran transformación en el mundo intelectual respecto a los años 20. La creciente especialización conllevaba el riesgo de una creciente incomunicación con el lector no especializado. Esto es algo que se ha ido acrecentando con el tiempo. La filosofía, por ejemplo, que Ortega quería llevar a la calle, ahora se ha recluido en el ámbito universitario y se ha separado de la gente, con un lenguaje muy alejado del lenguaje habitual. Por ello, diría Soledad, uno de los objetivos será la claridad, esta claridad que reclamaba Ortega, la cortesía del intelectual, hablar claramente, que se le entienda, que lo pueda entender un público no especializado. Bien, también ya en este número de los años 80 se introducen problemas que están muy vigentes hoy en día. Es que han empezado los nuevos ordenadores. Y ya se señala que la televisión va a dejar paso a este nuevo medio, que no solo consolida el retroceso de los medios de comunicación en papel, que ya se había producido con la televisión, sino un control cada vez más creciente de los ciudadanos por parte de los poderes económicos y políticos, que es uno de los problemas que aparecen hoy en día con la enorme difusión de los medios digitales. Se habla de crisis cultural, de cómo la ciencia va ganando terreno a cualquier reflexión sobre la vida y sobre el hombre, y también se habla de que el internacionalismo, que se entendía antes como un intercambio de opiniones que se fomentó desde Revista de Occidente, hay que traer todo el pensamiento de fuera que sea interesante, hay que intercambiar ideas. Ahora se estaba convirtiendo en un proceso de globalización que nos venía desde arriba. No era fruto del hacer del hombre, sino era algo que se imponía desde arriba. Entonces, la pregunta inicial es, respecto a los años 20, ¿seguimos sumidos en una situación de incertidumbre a pesar del avance imparable de la ciencia y de su escaparate de más éxito, la tecnología? Bueno, no estamos en una época estable, desde luego, acabamos de salir de una epidemia. Estamos asistiendo ahora mismo a una guerra en suelo europeo. Durante estos años hemos asistido a varias guerras terribles a lo largo y ancho del planeta. La economía globalizada sufre periódicas crisis,
Pero lo que es más importante es que hay crisis de la democracia, hay aumento de los populismos, hay aumento de los gobiernos totalitarios, hay una excesiva burocratización y control de vida de los ciudadanos, hay un retroceso de Europa y del pensamiento occidental, aunque no de su tecnología ni de sus avances materiales, en el contexto mundial, pero evidentemente todos estos problemas que son reales ceden terreno ante el enorme avance tecnológico que se ha producido desde los años 90. Pero el caso es que este progreso tecnológico no ha venido acompañado ni de un progreso intelectual ni de un progreso moral. Al igual que se considera de vanguardia un arte elaborado hace ya más de un siglo, se consideran progresistas ideologías elaboradas en el siglo XIX, aunque ahora están un poco parceladas y devenidas en consignas, la mayoría de lo políticamente correcto que viene de Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos armas para enfrentarnos al reto, a todos los retos que nos plantea ahora los nuevos adelantos tecnológicos, entre ellos que puede cambiar la idea misma de hombre con todos los avances de la ingeniería genética y de la inteligencia artificial? ¿Puede el hombre enfrentarse a todos estos retos después de este retroceso que ha tenido en el pensamiento? Me estoy refiriendo evidentemente a toda la historia occidental que se ha movido dentro del humanismo que se puso en cuestión ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Bien, desde luego los años 20 es una época de añoranza, sobre todo de la libertad de expresión, porque estamos en una época de cancelación del disidente. Entonces voy a volver a un asunto que traté al principio para centrarme en la entrada de la mujer en el espacio público en los años 20, para comprobar su evolución, que sin duda ha sido espectacular en Occidente. En el caso peculiar de España, una vez que las leyes franquistas sobre la mujer se fueron sustituyendo por las ya vigentes en los países europeos, el problema de la discriminación de la mujer parecía superado en los años 90. Sin embargo, 30 años después, parece que es uno de los problemas más graves de nuestra sociedad, que no está precisamente hoy escasa de problemas. Se impone desde la política una visión unilateral de la mujer que se postula como verdad absoluta, ajena al debate. La mujer es una víctima cuya situación solo puede resolverse mediante un enfrentamiento con el varón como único medio de lograr un concepto de igualdad que puede tener consecuencias opuestas a las deseadas. Y ahora volvemos a los años 20 y a preguntar, ¿existen otras formas de entender la mujer? Y nos vamos a detener en las mujeres que reflexionaron sobre lo femenino en Revista de Occidente, porque la mujer estuvo presente desde el principio en la revista y en la editorial, y lo que es más interesante, tuvo una voz libre en el debate sobre la mujer, muy presente en el pensamiento de la época, y lo hizo planteando tesis opuestas a las que defendía Ortega, coincidiendo en gran medida con las de George Simmel. Ortega, según señala en Propósitos, quería abrir la revista a todos aquellos autores de España y de fuera de nuestras fronteras, cito, cuya palabra ejemplar signifique una pulsación interesante del alma contemporánea. Pues la palabra de mujer fue una de esas palabras ejemplares. En principio, vamos a hacer un rápido recorrido para ver cómo estuvo la mujer presente. María de Maeztu desde el principio participó. Ella abonó la misma cantidad que
que otros amigos de Ortega para la salida de la revista, y también llevó las gestiones en Estados Unidos para difundir allí la revista, llevó las gestiones, entre otros, con Valdo Frank, y consiguió que la revista de Occidente se convirtiese en un colaborador asiduo de la revista Dale. La mujer estuvo presente también en la revista y en la editorial, creado un año después. Uno de los primeros libros, el tercero, después de Mi Salón de Otoño, de Eugenio II, el tercer libro fue un libro de una mujer, de Victoria Ocampo, de Francesca a Beatriz, sobre Dante y la Divina Comedia. Victoria Ocampo seguiría publicando sus libros en la revista. María Luisa Caturla, una gran colaboradora de Ortega en todo el apartado artístico, era una gran conocedora del arte, publicó un magnífico libro, Arte de épocas inciertas, en el 44. María Lafitte, que también conoció a Ortega en su exilio de París, publicaría su decisivo La guerra de los sexos en 1948. En la revista colaboraron María Zambrano, Rosa Chacel, Victoria Ocampo, Maruja Mayo en la parte gráfica, Margarita Nelken como traductora, y hay que decir que algunas de ellas no pertenecían al círculo de Ortega, como unos años después reprocharía Aranguren a Rosa Chacel. Eran mujeres jóvenes y desconocidas que comenzaban su periplo profesional. Rosa Chacel y Maruja Mayo, por ejemplo, no conocían a Ortega y se atrevieron a presentarse en la revista. Rosa Chacel, según cuenta ella misma, le envió su primer libro, Estación de ida y vuelta, y Maruja Mayo, según escribió Soledad Ortega, apareció una mañana en la revista con un cuaderno de viñetas proyectadas para la portada de la revista. A la primera Ortega le propuso publicar el primer capítulo de su libro, ser colaboradora de la revista y de la tertulia, y le encargó la elaboración del libro Teresa, la amante de Espronceda, que se acabó publicando en Buenos Aires en 1941. Maruja Mayo publicó un total de 23 viñetas y Ortega le organizó una exposición en el Salón de la Gran Vía que daba al exterior, en el Salón de Revista de Occidente. Ninguna de las dos coincidía con las teorías de Ortega sobre la mujer, pero Ortega reconocía el talento y aceptaba la diferencia de opiniones. Es más, tanto las reflexiones de Rosa Chacel como las de María Lafitte parten de salida de un cuestionamiento de lo que Ortega entendía por el mundo diferencial de la mujer. Bien, tendrían cabida muchas más mujeres posteriormente, Soledad Puertolas, Ana María Matute, Iris Murdo, Susan Sontag, Estrella de Diego, Mercedes Soriano, tiene una larga lista. Voy a acabar diciendo cómo la reflexión sobre lo femenino tuvo cabida en Revista de Occidente. Muchos autores hablaban de la mujer en los años 20. Entre ellos estaba Simmel, que publicó, entre otras cosas, lo masculino y lo femenino para una psicología de los sexos, que le encantó a Ortega, porque coincidía con sus tesis. Pero también estuvo presente Jung con La mujer en Europa, y Frank Bohm con La mujer americana, y Buitendie con Mujer, naturaleza, apariencia, existencia. Quiere decir, era un tema muy debatido en el momento, cosa que hoy ya no existe. Pero entre estos autores que debatían sobre la mujer había mujeres: María Zambrano, Victoria Ocampo, Rosa Chacel y María Lafitte, en la Revista de Occidente. Bien, Ortega inicia una reflexión sobre la mujer que, a pesar de que va a ser contestada por las mujeres de la revista, porque evidentemente margina a la mujer de la genialidad creadora y margina a la mujer de todo lo que es
una impersonalidad que puede llegar a la trascendencia debido a su ser sentimental, eso es un poco la tesis de Ortega. Sin embargo, yo creo que acierta en su punto de partida y es lo que posibilita que abra un debate interesante en la revista y es un debate que seguirá presente en el feminismo de los años 70, dividido entre el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. El tema que plantea Ortega es cuáles son las consecuencias de la diferencia biológica entre hombres y mujeres y de la relación respectiva de ambos con su cuerpo. Es una diferencia que no se refiere a la diferencia intelectual, sino se refiere a la influencia que el sentimiento, el sentirse en el mundo y con su cuerpo de la mujer es diferente que el del hombre, no se refiere a una diferencia intelectual. Entonces, la controversia que se plantea entre Ortega y estas mujeres es si este mundo diferencial de la mujer, esta visión, si hay una visión diferencial de la mujer debido a la relación que tiene con su cuerpo y también debido al hecho biológico de que ella tiene un cuerpo que está preparado para dar vida, preparado para la maternidad. Es una diferencia fundamental con el varón que no se puede eludir. Entonces la controversia es, esta diferencia implica que la mujer puede aportar algo nuevo y rico al mundo desde su diferencia, o implica, como muchos varones han defendido, que muchos varones han defendido esta diferencia para justificar la marginación de la mujer de ciertos terrenos controlados por el hombre, como el pensamiento, la creación, pero también muchas profesiones. Rosa Chacel está muy afectada por los escritos de Simmel y de Ortega, y en el artículo Problemas prácticos y actuales del amor se enfrenta tanto a Ortega como al feminismo de la época. Lo femenino como categoría lo niega, no admite que se busque una esencia específica de lo femenino. Eso implica el deseo de expulsar a la mujer de la cultura, al hacerla poseedora de una espiritualidad femenina incapaz de integrarse en un contexto cultural determinado. Mujeres y hombres comparten la misma constitución espiritual que los hace únicos e irrepetibles con independencia de su sexo. Es necesario defender el alma individual de cada uno, exenta de toda posible clasificación o jerarquización. Se pone evidentemente del lado de la negativa a admitir este mundo diferencial de la mujer. Sin embargo, María Lafitte, por el contrario, condesa de Campo Alange, defiende que hay cualidades específicas de la mujer que hay que defender, lo que no implica que eso sea una merma respecto al hombre. El problema para esta pensadora es que estas cualidades, lo hemos visto, fueron desprovistas de su positividad y utilizadas para marginar a la mujer del mundo de la cultura. Porque realmente la marginación de la mujer durante muchos siglos provino de los pensadores y provino del mundo de la cultura. Eso hay que decirlo. Es la marginación de la mujer del pensamiento y la marginación de la mujer de la cultura. Esa fue la causa fundamental de la marginación, aunque hubo evidentemente otro tipo de fenómenos que influyeron. Ha habido épocas en que la maternidad de la mujer era indispensable para el mantenimiento de las naciones y de la raza, porque se vivía poco, se moría mucho y evidentemente había que canalizar a la mujer en esa dirección para la pervivencia de las sociedades. Pero bueno, eso ya pasó a la historia, hay factores a lo largo de la historia. Pero a partir del siglo XIX, sobre todo a partir del triunfo de las revoluciones burguesas, de la Revolución Francesa y todo lo que vino a continuación,
Ahí fue donde se empezó a marginar a la mujer, porque en la época anterior la marginación venía por los estamentos sociales. Si tú eras del estamento superior, podías tener el máximo poder, que era ser reina, quiere decir. No, la marginación venía más por el estamento social y los derechos por el estamento social al que pertenecías que por ser de mujer. Fue la revolución burguesa la que empezó a marginar a la mujer. Bien, esto sería otro debate. Bien, decíamos que María Laffitte defiende esta diferencia de la mujer. Por ejemplo, ella habla de una forma de maternidad psíquica o integral, un más estar abierto a todo lo creado, que es más propia de la mujer que del varón, pues ella crea vida. Sin embargo, esto fue convertido a lo largo de la historia en una empobrecedora maternidad física que recluía a la mujer en el hogar, ajena al mundo espiritual, propiedad del varón. La intuición, según esta autora, fue reducida a infantilismo e ignorancia. Su predisposición a ayudar al prójimo en docilidad y sumisión. Es decir, a lo largo de la historia el hombre eliminó todo lo que de creador y positivo había en lo femenino, en el afán de apartarla del mundo del conocimiento. Bien, y no cree María Laffitte, como no creerá posteriormente Zambrano, que la solución consista en una igualación con los valores masculinos heredados históricamente, sino en la reivindicación de adentrarse en el mundo de la cultura desde sus propios valores, porque hoy en día el mundo social sigue siendo masculino, dice la autora, al igual que sus valores. No es humano, aunque la mujer se haya comenzado a integrarse en él, estamos hablando de los años 50, asumiendo los valores consolidados por el varón, porque lo humano es lo masculino y femenino que hay en todos nosotros. Bien, creo que me estoy pasando de tiempo, ¿no? Vamos a ver si acabamos. Voy a citar ahora, antes de hablar un poquito de Zambrano, y ya acabo, a un autor, Max Scheler, que en uno de sus últimos libros, La nivelación, el momento de la nivelación, intuía que estábamos en una época en que se tenían que nivelar los contrarios, entre ellos estaba el hombre y la mujer, ¿no? Pero también países de diferentes culturas. Hablaba también del marxismo y del capitalismo, es decir, hablaba de un periodo de nivelación. Vamos a ver. No quiero leerlo todo. El filósofo en sus últimos escritos, diferenciándose de Ortega, niega que el espíritu sea solo razón y voluntad. Eso es lo que separaba, según Ortega, al hombre de la mujer. El hombre era razón y voluntad, la mujer era más sentimiento que razón y voluntad. Dice Max Scheler que el espíritu no se encuentra separado de lo que Zambrano posteriormente va a denominar alma, es decir, no solo la intuición de fenómenos originarios, sino la existencia de ciertos actos emocionales como la bondad, el amor, el arrepentimiento, la admiración, la dicha, la desdicha. Es decir, estos sentimientos y sentimientos hacia el prójimo, que pueden venir naturalmente de dentro, no provienen de la razón, provienen de otro lugar que hay que recuperar. Y eso forma parte del espíritu y tiene que formar parte de la cultura. Evidentemente esto es común a hombres y mujeres, aquí no hay una diferencia radical. Este espíritu que une razón, voluntad y este sentimiento originario es común a todos los seres humanos.
Lo que sucede, y esto también lo señalará María Zambrano, es que el yo social del hombre ha fagocitado su alma, sede de la intimidad. Es decir, el hombre vive más hacia afuera, hacia el triunfo, hacia el poder, hacia conseguir un lugar social, y la mujer ha mantenido más la intimidad de los sentimientos. En este sentido, Max Scheler defiende que en este periodo de la nivelación la mujer puede introducir un cambio en los valores sociales y sobre todo la recuperación de esa intimidad que el hombre ha ido postergando en aras de su ser social. Bien, voy a acabar. Bueno, todos estos autores, todas estas mujeres, no me da tiempo a hablar de María Zambrano, lo siento mucho, pero ya es un poco tarde, pero María Zambrano sabemos que a lo largo de toda su trayectoria lo que va a defender es introducir en la filosofía, es decir, en el pensamiento, en la trayectoria del pensamiento occidental, la legitimidad de los saberes del alma, a los que ella, desde sus primeros escritos, ha reivindicado y ha buscado una legitimidad metafísica de la existencia de esa forma de conocimiento que podríamos llamar un conocimiento intuitivo o inspirado. Ella, toda su trayectoria ha sido en la búsqueda de legitimar ese tipo de conocimiento para introducirlo en la razón. Ella dice como una gota de aceite que suavice las aristas de la razón. Bien, para finalizar vamos a decir que de todo este recorrido y sobre todo de esta polémica tan interesante que no solo las mujeres, también los filósofos habían entablado en la época sobre el ser de la mujer, no tanto su lugar en la sociedad, ya no se discutía los derechos de la mujer, no se discutía el derecho a estudiar, no se discutía, ya se había conseguido el voto, quiero decir, ya no era una lucha por los derechos, no era simplemente un esclarecimiento del lugar que la mujer podía ocupar y podía enriquecer la marcha de una historia que hasta ese momento, hasta el siglo XX, había sido enteramente dirigida por los hombres, tanto en el pensamiento como en la política. Como la cultura ha sido del hombre, la política ha sido del hombre, las construcciones utópicas han sido de los hombres. Es decir, estamos en un mundo construido por los hombres, ¿no? Si la mujer entra en ese mundo, puede aportar algo beneficioso para, de alguna manera, evitar esos despeñamientos periódicos que sufre la historia de la humanidad, las guerras, las dictaduras, los totalitarismos, todo este tipo de problemas periódicos que hace que Zambrano denomine a la historia de Occidente, que es una historia sacrificial, donde siempre hay un ídolo y una víctima, ¿no? Que normalmente la víctima acaba siendo innumerable, como hemos visto en el siglo XX. ¿Puede la mujer aportar algo o tiene que renunciar y asumir exactamente los criterios con los que ha sido elaborado hasta ese momento el mundo por los hombres? Ese es el debate. Ese es el debate que me parece muy interesante y que Ortega propició en la revista, admitiendo posturas totalmente divergentes a la suya. No se descalifica, al contrario, se debate con él, es la lectura que se hace de este rápido recorrido, que no me ha dado mucho tiempo, en el debate de la mujer, y sobre todo que esto Rosa Chacel, en una contestación a Aranguren, cuando Aranguren le reprocha que eran unas señoritas así que frecuentaban el círculo de Ortega porque hablaban de sexo.
Y claro, Rosa Chacel se enfadó muchísimo y dijo, bueno, en principio el amor, el sexo estaba vigente en todos los debates de la época, porque una mujer no puede hablar de ello como habla un hombre, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué es eso de que éramos unas pocas mujeres que junto con aristócratas nos dejaban entrar en Revista de Occidente porque hablábamos de sexo? Dice, eso es... Hablábamos de sexo, pero eso es una verdad a medias, y las verdades a medias son mucho más peligrosas que las verdades absolutas, porque tocan algo de la verdad, pero al dejar la verdad aparte lo que hacen es alterar la esencia de lo que era. Rosa Chacel defiende que fue el periodo más vital que había vivido España en mucho tiempo. Entonces, simplemente ya, voy a acabar diciendo que reflexionemos sobre la importancia que tiene el debate, sobre la importancia que tiene la aceptación de ideas contrarias, y agradezcamos a Revista de Occidente y a su fundador, José Ortega y Gasset, que desde el primer momento en los propósitos iniciales de su revista haya defendido esta apertura, esta libertad de expresión y la existencia de divergencias en el seno de su revista. Y pienso que realmente también sería interesante retomar este debate que hoy parece clausurado en una verdad única que no admite reflexión. Pero no hay verdades únicas. Esto la historia lo demuestra. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Cuando estabas hablando sobre toda esta profundidad de cómo se admite al contrario, cómo existe el debate que es necesario, viendo la fecha 1923, no podía dejar de pensar en algo que utilizo en clase con los estudiantes, que es un contrato de maestra de 1923. Y en ese contrato hay una serie de puntos que, para empezar, la maestra tenía que calentar el aula, tenía que tenerla limpia. No podía llevar colores llamativos, tenía que llevar 2 pololos, no podía maquillarse, no podía andar en compañía de hombres, no podía ir a heladerías. Entonces, esto que siempre cuando lo leemos los estudiantes especialmente se ríen y ven, pensar que en 1923 existía ese contrato y al mismo tiempo en la Revista de Occidente se daba cabida a mujeres a partir de entre 1923 y 1936, para también algo que en los propósitos, que creo que has leído anteriormente, pero bueno, voy a repetir, el Sazón presenta, quiere mayor urgencia, este afán de conocer por dónde va el mundo. Y esto yo creo que es atemporal. Tener esto de la inteligencia artificial que tú has hecho mención, ha habido polémica porque han dicho, bueno, vamos a parar, vamos a pensar. Y es algo que en el día a día, en el mundo que ahora vivimos, que nos ha tocado, el pararte a pensar es como, no puedes, es tiempo, ¿no? También sobre la Revista de Occidente, no podemos pasar por todos los aspectos que tiene, pero también la parte americana, ¿no? de la revista, la voluntad de integrar a América. La revista va dirigida desde el principio a los lectores españoles y americanos, desde el principio. Esa igualdad que da la lengua, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la evolución de América Latina no está siendo... Es una visión de la cultura en español, ¿no? Que sí, estamos tratando. Sí, se dio cabida desde el principio a la cultura de América, Hispanoamérica, no sé. Hay tal debate, se dice Latinoamérica, se dice Hispanoamérica, se dice América del Sur. Pero bueno, yo creo que ahora mismo se va imponiendo lo de Hispanoamérica. Sí, pero bueno, con mucho debate. Y sobre todo esta visión de no ser
egocéntrico en el sentido de ser español en España, sino desde el primer momento, como muy bien señalas. Desde el primer momento. Decir no, lo he dicho cuando siempre que le gustaría que le conociesen como Ortega el americano, pues, y es una cuestión simplemente de estadística, ¿no? De ver el número de hispanohablantes en España y el resto en Sudamérica y, bueno, y en Estados Unidos. Pero también importa la calidad, ¿eh? Es que se está hablando mucho ahora mismo de cuantificar, de cantidad. Europa está retrocediendo no solo porque tenga menos habitantes, está retrocediendo porque por la evolución que ha tenido su desarrollo filosófico y porque ha renegado de su tradición y del humanismo. Entonces, ¿cómo no va a retroceder? Quiero decir, no tiene nada que ofrecer salvo tecnología y, de momento, bienestar. Vamos a ver cuánto dura. No sé si entre los asistentes alguien quiere comentar o hacer alguna pregunta a María Luisa, alguna reflexión. Bueno, decía que habría varios puntos también comentar como algo anecdótico, ¿no? Cuando en 1936 se cierra la revista, porque es en julio del 36 en Madrid, imagínense la situación que hay. Fernando Vela, que me ha resultado también ensayista, filósofo, es el secretario de redacción de la revista y cofundador junto con Ortega y Gasset, que bueno, le llamaban el aduanero porque había sacado su oposición, su plaza como en el servicio de aduanas. Él era de Gijón, asturiano, y le llamaban aduanero también por Ortega porque los escritos que llegaban, que presentaban, si se publicaban era porque Ortega y Gasset había visto que era un escrito digno de publicarse, y si no se publicaban era Fernando Vela quien había hecho sus funciones de aduanero y no lo había pasado. Y de ahí, en la guerra civil, que no estaba tan preocupado quizá porque llegasen de un bando o de otro a buscarle a su casa, sino por aquellos a los que no había publicado. Y comentaba Fernando Rodríguez Lafuente, no sé hasta qué punto esa anécdota. Hubo un resentido que estaba en la milicia roja, estaba en la Checa, un resentido que no le había querido publicar su artículo, y entonces le puso su nombre en una lista para que fuesen con él al alba a matarle, ¿no? Porque eso era así, muchas venganzas personales, pero no es que tuviese una lista. Pues la mayoría de los filósofos no estaban de ese lado, había unos que sí y otros que no, pero fue ese caso. Pero con que uno te pusiese en la lista, iban a por ti, era así. Y por suerte intercedió el doctor Marañón y en una ambulancia comentaba Fernando, lo sacaron y lo pusieron a salvo de ese rencoroso que es lo que le puso en la lista. Pero pues, Ortega también tuvo que salir enfermo, quiero decir, estaba en la cama, estuvo muy enfermo, lo operaron 2 veces en París y se sobrevivió. El médico pensaba que no iba a sobrevivir y tuvo que salir. Tenía evidentemente tenía el tío, no sé, tenía algunos contactos para poder salir, pero tuvo que salir porque si no le mataban también. Eso es así. Entonces, Revista Occidente tuvo que cerrar, lógicamente. Y por suerte, me comentaba Fernando una tercera etapa entre 1975 y 1977, fallida, que incluso cambió el formato, la revista. Sí, eso fue un despropósito. No, la revista, sí, eso fue... Era el momento en que empezaban a salir las revistas de colorines, Triunfo, tal, el predominio de la imagen, las revistas tradicionales como Cuadernos para el Diálogo, Cuadernos de Sonamadás, de Camilo José Cela, todo, tuvieron que cerrar. Empezaron a aparecer otro tipo de revistas. ¿Cómo se llamaba esa revista de los desnudos? Interview, cosas como Interview. Era el destape, era la época del destape, porque se suponía que aquí había habido una represión muy grande, enorme,
represión muy atenuada, ya en mi época, que soy muy mayor, las relaciones eran muy libres, pero bueno, había que romper tabús y era la época de la explosión y tal, y había que hacer muchos dibujitos y mucho colorismo. Pero claro, que yo no iba con revista de fútbol. Fue una etapa más. Y bueno, de la siguiente etapa, que en 1980 con Soledad Ortega comienza ya la revista Occidente, hasta el día de hoy, pues vamos a ceder, a regalar a la Biblioteca de Castilla-La Mancha el número 1, que se hizo una edición especial de 1923, y el número 1 de 1980 para que la tengan aquí en su depósito. Y también haremos llegar un catálogo de la exposición que actualmente está en la Biblioteca Nacional en Madrid. Pues muchísimas gracias, María Luisa. Bueno, hay que decir que esos dos números de la revista son dos joyas, ¿eh? O sea, desde luego conviene tenerlos y leerlos porque se aprende. Y tenerlos en un recado. Creo que aquí en la biblioteca es el mejor lugar para que estén. Muchas gracias a los asistentes, ha sido un placer, María Luisa, y espero que hayamos añadido un granito más al conocimiento y divulgación, a la vulgarización, como decía, de la revista de Occidente. Muchas gracias.